Buenos días o buenas tardes, depende el lugar del planeta donde os encontréis. Si estáis en Latinoamérica, pues ya sabemos que tenemos en torno a una media de 7 horas. Y si estamos en esta otra parte del océano, bueno, pues son ahora justo las 4:09 de la tarde. Hemos tenido algún que otro retraso. Al principio es normal en este tipo de eventos, cuando por primera vez, ya sabéis que hoy es el primero de los 8 seminarios. Bueno, se llama Congreso con intención de que no sea el único, pero sí que es cierto que es el primero. Por lo tanto, Congreso Internacional de Innovación Docente, Emprendimiento y Desarrollo Social, COINDOENDE 2026, un nuevo producto académico de la Escuela Internacional de Emprendimiento Social, con la colaboración del Consejo Independiente de Protección de la Infancia, la Asociación Infancia, Cultura y Educación, el Laboratorio Internacional de Promoción de Buen Trato y Participación Infantil, el Grupo de Investigación IDEA de la Universidad de Jaén y numerosas universidades en diferentes países. Ha sido una apuesta por poner sobre la palestra académica el mundo de la investigación aplicada a la docencia, de la innovación, aplicada a la docencia, pero también del emprendimiento social. Y bueno, fieles un poco a nuestra forma de actuar y de pensar que deben ser las cosas desde el plano académico, hemos apostado también en este congreso por un formato en el que los niños, niñas y adolescentes sean igualmente protagonistas. Ya sabéis, sobre todo los colegas que comparten con nosotros desde hace años diversas formaciones, que tenemos un congreso que es el Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, donde por su propio nombre indica son los niños los principales protagonistas. Y aquí hemos invitado también a este espacio de reflexión a niños, niñas y adolescentes de diferentes escuelas. Estamos muy contentos porque en esta primera edición hemos alcanzado en torno a 19 participaciones. Quizás algunas resulten un poco dificultosa la conexión, pues se encuentran en zonas de determinados países de Latinoamérica con muy poca cobertura. No obstante, tenemos algún que otro vídeo, aunque estamos teniendo problemas con el sonido a la hora de compartir sonido en este primer seminario. Trataremos de resolverlo, pero ha sido una cuestión de los últimos minutos, por eso hemos tardado en arrancar. Pero bueno, trataremos de, gracias a las facilidades, a las oportunidades del mundo digital, trataremos de ponerlo siempre a la disposición, aunque no sea en el momento preciso, pero estará siempre ahí para que no se quede nadie sin poder participar. Por lo tanto, vamos a empezar este primer seminario en el que se congregan 6 intervenciones. La primera de ellas hablará del itinerario pedagógico, comunidad, educación para el emprendimiento y el bienestar social, a cargo de Vanessa da Silva Viana. Vanessa es la responsable del programa de participación de niños, niñas y adolescentes. Ella contará un poco cómo ha pasado, cómo ha trabajado a lo largo han sido prácticamente 5 meses intensos con las diferentes escuelas, con los diferentes grupos de niños y sus responsables adultos. Luego tenemos una primera participación de niños procedentes de México, Finanza Adolescente, una segunda de Colombia, Sangre Tricolor, y luego tendremos 3 intervenciones, comunicaciones de adultos. La primera de ellos, niños, niñas y jóvenes en el Sistema Andaluz de Protección, contexto de acogida residencial. La segunda, educación emocional como innovación docente, una experiencia compartida entre escuelas y familias. Y por último, infancia invisible en la era algorítmica, justicia digital, desigualdades emergentes y retos para el trabajo social. Bueno, sabéis que aproximadamente cada uno de los intervinientes tenéis unos 10 minutos de tiempo, así que bueno, estaré avisando cuando aproximadamente os queden 2. Bien, tenemos un chat para que podamos usarlo siempre que queramos, aunque al final habrá un turno de
un tiempo de debate. Esperemos que tengamos al menos 15 minutos, estamos en tiempo para ello, pero no obstante, cualquier persona de las presentes puede utilizar el chat desde ya para hacer alguna que otra pregunta, alguna que otra reflexión, aportar alguna que otra cuestión. Esa va a ser nuestra manera de proceder. Bueno, pues empezamos ya. Voy a dejar de compartir pantalla para darle paso a la primera de los participantes, a Vanessa da Silva Viana. Vanessa, cuando quieras, puedes compartir tu presentación. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Se puede escuchar bien? Sí, Vanessa, perfectamente. Genial, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia. Soy Vanessa, soy pedagoga y mi ponencia será para presentar el itinerario pedagógico Comunidad, Educación para el Emprendimiento y el Bienestar Social, que se trata de um método que tem como intenção que o conhecimento acadêmico e os valores humanos caminhem de mãos dadas, ¿sí? Entrelaçados. Uno não pode caminhar ou avançar sem que o outro lhe esteja acompanhando. Para a seguinte, só um momentito, por favor, aqui problemas técnicos. Agora, comunidade seria um método que trabalha especialmente com ninhos, ninhas e adolescentes e tem como intenção desenvolver habilidades, ¿sí? De empreendimento social e tem 5 pilares fundamentais, que seriam o bem-estar emocional, o bom trato, a inovação, o desenvolvimento social e o empreendimento. O bem-estar emocional desenvolve em os ninhos, ninhas e adolescentes a capacidade do autoconhecimento, de conhecer suas próprias emoções, compreender as emoções e respeitar as emoções de los demás e relacionar-se de maneira saudável com todo o entorno. De maneira que, como sabemos, quando uma pessoa não está bem, seja de modo físico ou emocional, não é capaz de colaborar ou contribuir com seu entorno, ou cuidar bem e relacionar-se bem com seu entorno. Então, essa seria a importância do bem-estar emocional. O bom trato vem para fomentar noções de direitos, autoconhecimento, a compreensão de direitos de los demás e também compreender se algum direito da infância ou de outras pessoas está sendo vulnerável. Então, esse pilar é muito importante para que os niños, niñas e adolescentes venham a desenvolver um conhecimento crítico, sim, uma mirada mais empática hacia seu entorno. Aqui temos a inovação, que trata de trabalhar em los espaços educativos, a percepção e a noção de criatividade, reconhece a escola e as instituições que trabalham com a infância como um espaço legítimo onde os niños, niñas e adolescentes podem equivocar-se, porque é através do erro que eles podem encontrar diferentes caminhos para chegar a diferentes soluções. E também compreendem as tecnologias como ferramentas para desenvolver possibilidades melhores de vida para as pessoas, ¿sí? Então, as pessoas seriam a prioridade e a inovação, a tecnologia seria uma ferramenta. Aqui, o desenvolvimento social se trata de fomentar em los niños a concepção da importância de compreender as diferenças sociais que existem ao redor do mundo e fomentar essa sensibilidade, sim, de transformação do meio em que convivem. Há um autor muito importante, que seria Tones, que comenta que há 2 modelos de relações entre as pessoas. Um seria a sociedade, que explica que são relações mais impersonais, onde as pessoas estão mais enfocadas em interesses próprios, e de pessoas de seu entorno mais cercano, mientras que o conceito de comunidade está relacionado a relações
de convívio, de preocupação com os demais, independente se esse vínculo, se essas relações são mais cercanas ou não. Então, a compreensão que para que uma pessoa avance, todas as demais necessitam ter acesso aos mesmos direitos. Aqui temos o empreendimento, que trabalha em las instituições que trabalham com a infância e a adolescência, circunstância onde eles podem ter acesso às suas habilidades, conhecer quais são seus interesses, fomentar este interesse em transformar seu entorno. Aqui partimos do ponto de partida do itinerário Cohumanidade, porque tem um documento teórico que explica de maneira mais profundizada todos esses conceitos, mas aqui partiremos desde esse contato direto, sim, desde a prática e do contato que hemos tenido com diferentes instituições, profissionais, docentes, líderes sociais, e a invitação que realizamos para que realizassem sim e pusessem em prática o itinerário Cohumanidade em seus entornos. Aqui temos a atenção individualizada, então compreendendo que se tratava de diferentes territórios ou países e realidades, mesmo dentro de um mesmo país, haviam franjas horárias distintas, realidades totalmente distintas, então a metodologia ha tenido um cuidado de compreender que, lo mesmo que aplicávamos sim, para a infância e a adolescência, de compreender que cada ninho, cada adolescente tem uma realidade diferente, tem uma individualidade, aplicamos isso aos docentes e aos líderes. Então, seria mais prático, sim, gestionar 11 grupos por meio de um grupo de WhatsApp, pero viabilizando-se a metodologia Cohumanidade, compreendemos que era importante ter uma atenção individualizada e falar com os docentes e com os líderes por um canal individualizado, onde poderiam falar sobre suas inquietudes, seus receios e os desafios que encontravam em ter esta liberdade sem ter uma preocupação de serem julgados ou mesmo de comparações sim, entre uma realidade e outra. Então, aqui podemos ver as distintas franjas horárias, e incluso havia dias que às 12, a 1 a.m. de la madrugada estávamos em contato, sim, com distintos países, porque, ademais dessa diferença de horários, cada professor tinha seu trabalho, cada líder social tinha seus projetos e distintas circunstâncias, sim, para levar adelante, assim que priorizávamos que fora em um horário que fora possível para eles. Aqui cada pessoa guarda saberes, histórias e experiências, então, compreendendo-se essas diferenças, tomamos todo um cuidado para acceder, falar com distintos educadores, distintas instituições, compreendendo suas individualidades e sempre buscando uma maneira respeituosa, inclusiva e compreendendo as diversidades dos territórios. Infâncias e adolescências distintas, del macro ao micro, que queremos melhorar. Essa diapositiva contextualiza uma circunstância muito interessante, porque enviamos às distintas instituições e grupos um formulário com perguntas para que nos contestassem de modo muito breve como seriam seus projetos, sim? E dentro das perguntas que nos devolvíamos, lhes dávamos retroalimentações para que profundizassem suas miradas, com o intuito de fomentar uma mirada crítica em los estudantes, sim? Então, se vamos avaliar, por exemplo, aqui havia uma pergunta que seria: o que queremos melhorar? Então, uma resposta mais ampla, assim, seria melhorar a qualidade de vida de ninhos e ninhas, e que é uma resposta muito potente.
pero de certo modo les invitávamos a ir mais allá e mais profundamente, sim, em el sentido de perguntar e que necessidades específicas tem seu entorno que poderia ajudar a melhorar vossa qualidade de vida. 2 minutos, Vanessa. Sim. Então, só vou vendo aqui rapidamente, para que compreendessem que a adolescência e a infância é diferente em cada território. Então, para um ninho que vive em el campo, as necessidades podem ser totalmente distintas das necessidades de um ninho que vive em uma zona urbana. Sim? Em la zona urbana, o ninho pode ter mais acesso a redes tecnológicas, acesso à informação, pero por outro lado, ele não tem contato com a natureza, não tem tanta liberdade, dependendo do espaço que convive. Enquanto que um ninho que vive em zonas rurais tem esse contato diário e aprende-se a valorar, tem uma sensibilidade, pode ter uma sensibilidade maior a esses entornos, pero não ter tanto acesso às tecnologias. Aqui eu comento sobre o valor das redes de apoio, sim, porque recebemos muitas mensagens como não sei se ligamos, seguimos esperando autorizações das famílias, não podemos investigar o entorno, temos problemas de conexão, o doutorado me está consumindo tempo, he tenido problemas de saúde, podem participar ninhos e ninhas de tão curta idade, então fomos solucionando todos esses problemas, sim, e tentando adaptar essas distintas realidades. Então, proporcionando um pouco mais de tempo ou adaptando o projeto para que não cumprisse todas as etapas, pero que de certo modo fomentasse esta semilha em los ninhos e ninhas, este interesse em transformar seu entorno. As autorizações comprovam o poder e a importância dessa aliança que as escolas e instituições têm com as famílias, porque afinal legaram todas as autorizações e isso poderia ser um impeditivo. Não podemos investigar o entorno, então vocês abriram a possibilidade para que pesquisassem por meio das redes, de los canais virtuais. Temos problemas de conexão, então abrimos a possibilidade que enviassem vídeo para que esses territórios tivessem visibilidade hoje, aunque não pudera ser de modo direto. Proporcionamos mais tempo, sim, para que pudessem adequar de acordo com suas necessidades, e enquanto adaptar, o programa pode ser totalmente adaptável, desde que os líderes e os responsáveis creiam e conhecendo seu entorno, creiam que há recursos e possibilidades suficientes para levar adelante. E para finalizar aqui, quero agradecer imensamente aos ninhos, ninhas e adolescentes que han colaborado com o projeto. Chegamos a 216 estudantes. Então, é um projeto que começou inicialmente de um modo muito discreto, sim, sem saber muito bem como terminaria. Afinal, ha tenido muito êxito em el sentido de los niños se comprometerem, de se involucrarem, sim. Então, desejo imensamente que todos sigam esse caminho, em el caminho de empreendimento de seus próprios sonhos, adelante com essa preocupação, com o espaço, com os demais, com o meio ambiente. Agradecer imensamente aos responsáveis que nos acompanharam, porque sem eles tampouco seria possível que o projeto chegara a esta etapa, sim? E dessa maneira agradecer às famílias que têm um papel importantíssimo e são os pilares de los niños, niñas e adolescentes, e todas as pessoas e instituições que direta ou indiretamente tenham contribuído com este projeto. Assim que, muitíssimas gracias. Muchas gracias, Vanessa, por este trabajo tan importante que has hecho, porque lo que has expuesto aquí en unos 10-12 minutos no es ni más ni menos que la antesala de lo que a partir de ya vamos a empezar todos a compartir, que es la participación de los niños, niñas y adolescentes. De todos modos, no quiero continuar sin decir antes que he puesto ahí en el chat escrito la web de la Escuela de Emprendimiento, donde podéis encontrar, bajando un poco el sitio web,
la publicación, el trabajo, el recurso educativo didáctico que Vanessa ha elaborado para que los responsables adultos, los maestros, los profesores, las personas que han guiado a los niños en este proceso se pudieran de algún modo inspirar, sin ánimo de ser una guía exhaustiva de cumplimiento exhaustivo, pero sí que una guía de referencia y un material bastante importante e interesante para que cualquier persona lo pueda aplicar en el ámbito educativo con sus chicos y chicas. Sin más dilación, vamos a dar paso al primero de los dos grupos de niños, niñas y adolescentes participantes, en concreto, Finanzas Adolescentes de México, cuyo responsable es el compañero, ya es un clásico su participación durante otros años en el Congreso de Infancia, Carlos Armando Saldaña. Buenos días ahí en México. Sé que hoy es un día complicado para vosotros porque estáis de exámenes, estáis terminando ya. Por lo tanto, os agradecemos mucho vuestra participación en este congreso y bueno, y sin más, ya sabéis que tenéis 10 minutos. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Nosotros somos Finanzas Adolescentes, del plantel Ignacio Ramírez Calzada, ubicado en Toluca, México. Nuestros integrantes son Axel David Rojas, Camila Core Ferral, María Belén Vallejo, Camila Alessandra Ramírez, María Fernanda Hernández, Genaro Villarreal y su servidora Elia Norea. Y nuestro representante Carlos Armando Saldaña Fuentes. ¿De qué se trata nuestro proyecto? Nuestro objetivo principal es fomentar la educación financiera en alumnos de entre 14 y 16 años, que les permita desarrollar habilidades útiles para tener un mejor plan de vida y un mejor futuro. Queremos que vean el dinero como algo como algo de lo que puedan ser dueños y no como algo difícil. Consideramos que aprender a manejar el dinero es fundamental en jóvenes de nuestra edad, para que los jóvenes puedan tomar decisiones responsables, planificar sus gastos y alcanzar metas personales y académicas. Pretendemos brindar estrategias sencillas y fáciles de digerir que les permitan aprovechar sus recursos. Con este proyecto buscamos que los estudiantes comprendan la importancia del ahorro, la organización de sus recursos económicos y el uso responsable del dinero. Queremos empezar con una parte de nuestro sector estudiantil. Aproximadamente se espera contar con el 35% de los estudiantes. Con esto, el objetivo es ir avanzando hasta poder contar con el 65% restante de los estudiantes y así avanzar mucho más allá con el proyecto. Queremos empezar con una parte de nuestro sector para que así poco a poco los demás estudiantes se vayan interesando y podamos generar más influencia en ellos para su bienestar. En informes institucionales más recientes de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMEX, se reporta una matrícula total cercana a los 2.256 estudiantes del plantel Ignacio Ramírez Calzada, que es de donde nosotros somos. En la siguiente gráfica representamos el 35%, el cual equivale a 789 alumnos con los que comenzaremos el proyecto. El 65% restante de los alumnos equivale a 1.466, que sería el total de población a la que queremos llegar con nuestro proyecto. Para hacer posible esta propuesta, solicitaremos el apoyo de directivos, maestros y especialistas en educación financiera que puedan compartir información confiable y sus experiencias reales con los alumnos.
Además, aprovecharemos los recursos disponibles dentro del plantel para facilitar la realización de las actividades programadas. En cuanto al financiamiento, este proyecto no requiere de una inversión económica significativa, ya que se basa principalmente en la colaboración de docentes, directivos y miembros de nuestro propio equipo. En caso de necesitar algún recurso adicional, se buscará apoyo dentro de la comunidad educativa para garantizar el desarrollo de nuestras actividades. Llevaremos a cabo este proyecto mediante pláticas, recomendación de creadores de contenido, así como de libros, y de esa manera conseguir que sea más comprensible para los jóvenes. Realizaremos actividades y difusión de información a través de redes sociales que parezca atractiva para los jóvenes, creando interés en los estudiantes para ayudar a que la información sea más llamativa, permitiendo que los estudiantes aprendan de forma dinámica e interesante. De igual manera, contaremos con el apoyo de espacios educativos como auditorios para realizar las presentaciones, buscando motivar a los alumnos a ver la educación financiera como una herramienta muy importante e indispensable para su futuro y su vida diaria. Para concluir, queremos invitarlos a reflexionar sobre un tema de gran relevancia. A lo largo de nuestra vida, aprendemos múltiples tareas y desarrollamos diversas habilidades. Sin embargo, pocas veces se nos enseña a administrar algo que estará presente en cada día de nuestra existencia: el dinero. Aunque pueda parecer un tema distante o reservado para la edad adulta, las decisiones financieras comienzan justo ahora. Cada gasto, cada ahorro y cada elección que tomamos puede marcar de manera definitiva las oportunidades que tendremos en el futuro. Por eso, este proyecto no busca únicamente enseñar conceptos financieros. Su propósito es generar conciencia y ayudar a más estudiantes a tomar decisiones responsables, organizar sus recursos y comprender la importancia de planificar su camino hacia adelante. Porque la diferencia entre cumplir una meta y dejarla pasar no depende muchas veces de cuánto dinero tenemos, sino de lo bien que sabemos administrarlo. La Biblia nos presenta la parábola de los talentos, en la que un hombre confía sus bienes a 3 personas. 2 de ellas hicieron crecer lo recibido mediante esfuerzo e iniciativa. En cambio, la tercera, dominada por el miedo, decidió ocultar sus recursos. Cuando el dueño regresó, reconoció y recompensó a quienes aprovecharon su confianza, mientras llamó la atención a quien no hizo nada con lo que le fue entregado. Esta enseñanza nos recuerda que todos contamos con talentos, oportunidades y recursos que pueden multiplicarse si aprendemos a utilizarlos de manera inteligente. En las finanzas ocurre exactamente lo mismo. No se trata solo de conservar lo que tenemos, sino de aprender a hacerlo crecer para abrir nuevas puertas en nuestro futuro. Al final, la educación financiera no se reduce a números y cifras. Se trata de responsabilidad, de oportunidades y de la libertad para construir la vida que cada uno de nosotros desea. Y nos gustaría dejarles una última reflexión. Dentro de 10 años, cada uno de nosotros vivirá las consecuencias de las decisiones que tomamos hoy. La pregunta es, ¿estamos construyendo nuestro futuro o simplemente esperando a que llegue? Tal vez la verdadera pregunta no sea cuánto dinero tenemos en este momento, sino qué estamos haciendo con los talentos, las oportunidades y los recursos que ya están en nuestras manos. El equipo Finanzas Adolescentes de la Universidad Autónoma del Estado de México, plantel Ignacio Ramírez Calzada, agradece atentamente su valiosa atención. Gracias. Muchas gracias a vosotros, chicos y chicas. Lo habéis hecho. El tema ha sido muy, muy interesante. Yo creo que para el debate os van a preguntar alguna que otra cuestión. Habéis cumplido muy bien el tiempo y bueno, y habéis hecho una participación todos. Así que
o desde la organización os felicitamos por este trabajo que, bueno, que ahora ya digo, cuando finalice la primera ronda y pasemos al tiempo de las preguntas y respuestas, seguramente habrá alguna que otra inquietud. No sé si está presente la persona responsable de Sangre Tricolor. No sé si ha levantado la mano porque aquí en los panelistas no se ubica. Sí, bueno, Carlos levantó la mano, pero Carlos, tú perteneces a Finanzas Adolescentes. No sé si es que quieres hablar o algo, Carlos. Felicitaciones. No, gracias, Antonio. De acuerdo. Bien. Repito, no sé si la persona responsable, que es Luz Amparo, o alguien que tenga el perfil para que puedan participar los chicos de Sangre Tricolor. Si no, pues bueno, como solemos hacer ya en nuestros congresos, cuando no está presente por cuestionar lo mejor de algún imprevisto, solemos pasar el turno y esperamos que se incorpore y luego le damos paso. Bien, pues para no perder más tiempo, vamos a pasar a la primera de las intervenciones, la primera comunicación de este primer seminario, de este primer congreso de innovación docente, emprendimiento y desarrollo social, a cargo de José David Gutiérrez Sánchez, Irene Soledad Estrada Moreno, que lleva por título Niños, Niñas y Jóvenes en el Sistema Andaluz de Protección, Contexto de Acogida Residencial. Creo que está, no sé si va a ser José David o Irene quien van a intervenir. No sé, le damos la entrada a José David, que está por aquí. Muchísimas gracias a toda la organización del Congreso, sobre todo por hacer una cuestión tan interesante, ¿no? Como siempre, relacionado con este ámbito docente en el cual siempre pues aprendemos muchísimo, ¿no? En mi caso en concreto yo voy a hablar de la cuestión, ¿no? que coge, ¿no? Como bien podéis ver en la pantalla, ¿no? Ese título, ¿no? Del Sistema de Protección de Menores, pero sobre todo me gustaría que no perdiéramos la perspectiva de la importancia que tiene precisamente que los docentes, ¿no? Como en mi caso, que trabajamos en la universidad, o mejor dicho, en la Universidad de Málaga, pues que tratemos, ¿no? Precisamente de innovar o de acercar esta realidad a nuestro alumnado, ¿no? Precisamente porque, bueno, soy profesor de trabajo social y en muchísimos casos, pues bueno, debido a las propias temáticas, debido a cuestiones teóricas, debido a tiempo, pues bueno, no tenemos tampoco muchísima tiempo o capacidad precisamente de enseñar, ¿no? A realizar proyectos, a emprender. Entonces, bueno, quiero relacionar un poco estas cuestiones con ese ánimo, ¿no? Que tenemos en la universidad para precisamente relacionarlo con esta gestión, con este emprendimiento que creo que es bastante interesante. No obstante, sí hay que explicar muy bien el fenómeno en sí para poder, bueno, pues si quieren después, pues pensar un poco en ese punto, ¿no? De compartir ideas o reflexiones, pues qué podríamos hacer, ¿bien? Bueno, pues esta presentación, pues bueno, soy José David Gutiérrez, que me tenéis a mí, y también pues, forma parte de ella pues mi compañera Irene Estrada. Mira, toda esta investigación parte de un proyecto que ya finalizó en 2023, pero que no obstante hemos seguido pues trabajando, hemos seguido viendo, ¿no? Cómo desarrollar precisamente distintos aspectos con los jóvenes, con las jóvenes. Entonces, bueno, sobre todo parte del proyecto ese que pueden leer ahí, ¿no? De menores migrantes no acompañados en España, con su situación actual, dificultad de atención y modelo de intervención social y educativa para la inclusión social de estas personas, ¿bien? Sobre todo el proyecto surge, bueno, pues la preocupación, por así decirlo, de, bueno, cómo intervenir, ya no solamente relacionado con una intervención propia del trabajo social, sino también educativamente, ¿no? Sino qué podemos hacer con estas personas para que se puedan incluir, bueno, pues de diferentes áreas, ¿bien? Y por supuesto, bueno, pues relacionándolo con lo que viene siendo los sistemas de protección que
pues sistema de protección de la infancia, los cuales, pues bueno, en los casos que nosotros hemos evidenciado y que vamos a poner aquí de relieve, pues son bastante negativos, aunque por supuestísimo eso no quiere decir que exista todo en todos sitios. Bien, es decir, hay muchas personas que trabajan estupendamente con esta población, pero sí nosotros detectamos la investigación o una parte, pues distintas praxis que eran bastante pues negativas. Bien. Bueno, hay que tener en cuenta que esos niños y niñas, en la mayoría de los casos, pues vienen huyendo de unas realidades de pobreza bastante importantes. Nosotros vivimos en el sur de España, en la costa, ¿no?, del estrecho de Gibraltar, por lo tanto tenemos una acogida o una llegada bastante importante siempre de personas inmigrantes. Bien, bueno, pues digamos que nosotros nuestros proyectos pues los relacionamos precisamente con ellos, estudiamos precisamente cómo intervenir, cómo desarrollar proyectos de inclusión social y de integración que, bueno, que al final que amparen, como dije antes, por diferentes áreas, ¿no? Y por supuesto, pues acogida institucional, poner de relieve aquellos aspectos que sean buenos o malos, ¿no? Incluso también, ¿por qué no desarrollar proyectos, ¿no?, con los propios chavales, ¿no?, dentro de los centros? Hay una cuestión a tener en cuenta también, que es la diversidad de centros y dispositivos que podemos encontrar. Es muy difícil, pues, trabajar con todos en todo momento o en diferentes momentos incluso, pues, desde la misma óptica o la misma perspectiva, ¿no? Encontramos centros que están relacionados en primer lugar con la recepción, otros más próximos a un diagnóstico, otros más relacionados a la inserción sociolaboral. Por lo tanto, necesitamos, por así decirlo, emprender cuestiones pues orientadas a cada campo específico. Bien, además encontramos centros relacionados con emergencia, es decir, la atención más directa e inmediata a estas personas. Por lo tanto, también procura, ¿no?, o se necesita una intervención muy específica para esa inclusión social o para realizar o ejecutar o aprender precisamente cómo llevar a cabo esos proyectos. Y, por supuesto, también programas para aquellas personas que son mayores de 18 años. En nuestro proyecto, bueno, la metodología que se ha llevado, sobre todo ha sido de entrevistas. Bien, hemos realizado 19 entrevistas a menores y jóvenes. Además, hemos realizado 4 grupos de discusión, en los cuales se han incorporado diferentes profesionales de diferentes campos, bien, trabajo social, educación social, psicología, pedagogía, policía, bueno, diferentes áreas. Y bueno, en todos los casos, pues han sido chicos y procedentes de Marruecos, Argelia, Senegal y Guinea Ecuatorial. Bien. Las entrevistas, pues bueno, las realizamos en distintos horarios, bien, pero sobre todo priorizando, ¿no?, que bueno, por el carácter libre, ¿no?, buscar esos tiempos libres de las personas. Y bueno, utilizamos un sistema informático que era en vivo para precisamente, bueno, pues sintetizarlo todo y poder guardarlo todo mejor. En cuanto a resultados, que son bastante interesantes y que merece la pena pues echar un vistazo, pues bueno, hemos observado diferentes conflictos que existen entre los profesionales de la educación y el trabajo social con menores inmigrantes. Bien, el trato precisamente que existe de muchos o una parte, mejor para ser más específico, de una parte de estos educadores, cómo tratan de una forma bastante negativa a estos niños y niñas en los centros de protección. Bien, por lo tanto necesitamos aprender o intentar llegar a estos centros, cambiar en determinados casos esas metodologías, bien, que se están empleando para precisamente llegar y mejorar la situación pues de otra forma. Bien, en este caso, como pueden leer ahí, pues tenemos diferentes extractos y bueno, pues se observa básicamente cómo existe una gran desconfianza en muchísimos casos entre, bueno, pues los profesionales y estos chicos y chicas. Casos que podemos encontrar que también pueden llegar incluso a el juego. Bien, aquí en este extracto habla precisamente de cuando los chicos pues tienen un rato de distensión, que quieren, bueno, pues ocupar su tiempo jugando a las cartas, como pone ahí. Entonces, bueno, como también pues los profesionales pues no los dejan desconectar, ¿no? No les deja desconectar, no les deja hacer las cosas a determinadas horas. Por lo tanto, la inclusión social, ese aprendizaje que tenemos que seguir, pues sigue siendo bastante complejo. Bien,
o emprender, ¿no? Determinadas cuestiones, pues puede ser también compleja. En este segundo punto, encontramos que hay conflictos que pueden generarse a través de la religión o la aceptación de la cultura del otro. Bien, en muchísimos casos, como sabemos, pues bueno, los musulmanes pues no comen determinados tipos de carne, o bien aquellas que comen pues necesitan que sean cortadas con el corte, ¿no?, denominado halal. En este caso pues encontramos casos que bueno, pues no respetan la cultura de estas personas, y pensamos que es bastante importante ponerlo de relieve, debido precisamente a que si queremos, ¿no?, desarrollar socialmente a las personas, si queremos involucrarlas en la sociedad, ¿por qué no respetar también sus costumbres, como vemos aquí y poder leer en el extracto, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver también cómo muchísimos educadores pues se reían, ¿no?, de esta población, y bueno, es bastante importante ponerlo también de relieve. Por supuesto, también situaciones de violencia física, bien, en los cuales, pues bueno, pues estas personas pues cuentan o relatan en muchísimos casos que han sufrido determinados golpes, ¿no?, a manos de esos educadores, los cuales están intentando supuestamente incluirlo en la sociedad, pero claro, ¿quién te va a incluir a ti en la sociedad si te pega, ¿no?, o te maltrata? Por lo tanto, aquí ponemos de nuevo de relieve, ¿no?, la necesidad precisamente de desarrollar o emprender otros procesos de integración social que mejoren pues la convivencia, ¿no? Como conclusión, básicamente, pues bueno, ponemos de relieve la vulneración constante en muchísimos casos de la Convención sobre los Derechos del Niño, la falta de relación o la necesidad de emprender relaciones, incluso que también desde la universidad aprendamos, ¿no?, a desarrollar todavía más la confianza, ¿no?, que tiene que generarse entre nuestros usuarios, o en este caso los menores, con los profesionales que intervenimos. Bueno, identificar muy bien aquellos aspectos que deriven o sean relacionados con una mala praxis, y por supuesto intervenir o utilizar esa metodología de centros de protección para llegar a incluir formalmente e informalmente a esta población. Bien, bueno, pues muchísimas gracias, espero no haberme excedido del tiempo. Bien, y bueno, quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, José David, por tu exposición y, por supuesto, por cumplir con el tiempo asignado, y claro que seguramente en el debate vamos a tener alguna que otra pregunta. Pasamos a la comunicación o a la intervención 5, educación emocional como innovación docente, una experiencia compartida entre escuela y familia, a cargo de las autoras María Luz Pérez Conde, Tamara de la Torre Cruz y Marisabel Luis Rico, de la Universidad de Burgos. Creo que se encuentra con nosotros en el panel de panelistas, ya creo que lo está. Vamos a ver. Ahora. Sí, está Marisa Pérez. Marisa, cuando quieras puedes iniciar, puedes compartir pantalla si quieres. Bueno, compañeras de la Universidad de Burgos, pues cuando queráis, ya sabéis que disponéis de 10 minutos. Gracias. No sé si estáis hablando con el micrófono apagado porque no se os escucha. Bueno, escribes Marisa, dice que no se escucha. No sé si no me escucháis a mí o yo soy el que no escucho ahora mismo nada. No sé si.
¿No se me escucha a mí? A ti sí, claro. Pues a eso es. Gracias por contestar. Sé que no podéis responder porque solamente pueden hablar los panelistas. Bien, pues Marisa, creo que eres Marisa la que estás conectada aquí como panelista. Es a ti quien no te escuchamos, posiblemente tenga tu audio. Bueno, lo tienes, me consta que lo tienes apagado. Así que por favor, actívalo. Me aparece aquí en rojo, a ver si puedes activarlo. ¿Ahora se me escucha? Perfectamente, Marisa. Disculpad, no sé muy bien qué ha podido ocurrir. Lo siento, perdonad. Comienzo. Buenos días, buenas tardes. Soy Marisa Pérez Conde y presento esta comunicación en nombre del equipo formado por Tamara de la Torre Cruz y María Isabel Luis Rico de la Universidad de Burgos, España. El trabajo que compartimos se titula La educación emocional como innovación docente, una experiencia compartida entre escuela y familia. Para situar el estudio, partimos de un contexto en el que la educación emocional ha ganado presencia, tanto en investigación como en políticas y discursos educativos. Hoy existe un consenso creciente en torno a una cuestión clave. Las emociones no son un elemento añadido al aprendizaje, sino una dimensión que lo atraviesa y lo condiciona. Esto significa que la forma en que el alumnado identifica, expresa y regula lo que siente influye en la convivencia, en la motivación, en su participación y en las relaciones que se establecen en el centro educativo. Desde esta perspectiva, la educación emocional se entiende como parte del desarrollo integral y no como una actividad complementaria o meramente puntual. En este marco, el objetivo del estudio fue analizar la educación emocional como una experiencia compartida entre alumnado, profesorado y familias. No queríamos evaluar únicamente si una intervención funcionaba o no, sino comprender cómo era vivida por las personas implicadas y qué significados se construían a partir de ella. Para ello nos centramos en 4 dimensiones: las necesidades socioemocionales iniciales, los aprendizajes y transformaciones producidas, observadas, los retos para sostener estas prácticas en el tiempo y el papel del diálogo y la colaboración entre los distintos agentes educativos. Estas 4 dimensiones nos permitieron mirar el proceso de forma amplia, atendiendo tanto a los cambios como a las tensiones y a las dificultades que obviamente fueron apareciendo. La aportación principal del estudio está justamente en esta mirada relacional, frente a enfoques que sitúan la educación emocional como un programa aislado o como una competencia individual del alumnado. Nosotros aquí en este estudio la entendemos como un proceso que se construye con otros y a través de las relaciones. Por eso incorporamos estas 3 voces: las voces del alumnado, las voces del profesorado y las familias. Cada una nos ofrece una perspectiva distinta, pero todas son muy necesarias para comprender lo que ocurre. Metodológicamente optamos por un enfoque cualitativo-interpretativo porque el interés principal es comprender la experiencia vivida por los participantes. El estudio se desarrolló en un centro público de educación primaria y en él participaron niños y niñas de entre 6 y 9 años, profesorado implicado en el proyecto y familiares. La recogida de información combinó distintas técnicas: grupos focales, antes y después de la intervención, entrevistas al profesorado, diarios reflexivos docentes y observación en el aula. Esta combinación fue importante porque permitió triangular perspectivas, contrastar lo que se decía en los grupos, lo que observaba el profesorado y lo que sucedía en la dinámica en el aula. De este modo pudimos acceder no solo a los resultados finales, sino también al proceso y a la forma en que los cambios se iban construyendo. En cuanto a los resultados, el primer elemento que apareció fue la existencia de necesidades iniciales compartidas.
Tanto en el alumnado como en el profesorado y las familias se reconocía la importancia de las emociones, pero también aparecía cierta inseguridad sobre cómo abordarlas. Este punto de partida es relevante porque muestra que la educación emocional no surge desde la ausencia de interés, sino desde una necesidad práctica, saber cómo actuar en situaciones reales. A lo largo del proceso se observaron aprendizajes y transformaciones significativas, especialmente en el alumnado. Los niños y las niñas mostraron mayor capacidad para identificar emociones, expresarlas con mayor precisión y empezar a regularlas de forma un poquito más consciente. Pero el cambio no se limitó únicamente al alumnado. El profesorado y las familias percibieron también mejoras en el clima del aula y en la calidad de las interacciones. Uno de los aspectos más destacados fue el aumento del diálogo y la escucha. Se generaron más ocasiones para hablar de lo que se siente y para legitimar esas emociones dentro del contexto escolar. En este sentido, la intervención no solo enseñó vocabulario emocional, sino que abrió espacios para usarlo también de manera significativa. En las familias, uno de los resultados más claros fue la construcción progresiva de un lenguaje emocional común. La expresión que aparece en la diapositiva, ahora hablamos el mismo idioma, sintetiza muy bien esta idea. No se refiere únicamente, como he dicho anteriormente, a conocer palabras nuevas, sino a compartir una forma de interpretar y acompañar las emociones tanto en la escuela como en casa. Esto favoreció que algunas familias reflexionaran sobre su propio rol, su propio papel educativo y sobre cómo responder ante conflictos, frustraciones o momentos de malestar. Por tanto, el impacto familiar muestra que la educación emocional puede extenderse más allá del aula, cuando existe continuidad entre todos los contextos. En el caso del profesorado, los resultados apuntan a una toma de conciencia sobre la propia práctica docente. Algunos docentes describieron un paso de actuaciones más intuitivas hacia prácticas más reflexivas y coherentes con los objetivos de la educación emocional. También emergió una demanda clara de formación específica. No basta con reconocer la importancia del tema, el profesorado necesita recursos, acompañamiento y tiempos para incorporar la educación emocional de forma sostenible en el aula. Junto a estos avances también han aparecido retos y dificultades, tensiones. Los más repetidos, la falta de tiempo, presión curricular y las dificultades para mantener la implicación familiar en el ritmo cotidiano. Estas dificultades son importantes porque nos recuerdan que la educación emocional no se sostiene solo con voluntad individual, necesita condiciones organizativas, tiempos reconocidos, continuidad, coordinación y una integración real en el proyecto educativo de centro. Por eso, una de las claves que entendemos que emerge del estudio es la sostenibilidad. ¿Cómo hacer que estas prácticas no dependan únicamente de momentos puntuales o de personas especialmente motivadas? Otro resultado especialmente relevante fue el valor de los espacios de participación y diálogo. La frase "nos damos cuenta de que no estamos solos" expresa precisamente esta dimensión comunitaria. Esto refuerza la idea de que el diálogo no es solo una estrategia metodológica, sino una condición para que el proceso tenga sentido. A partir de estos resultados, la discusión nos lleva a entender la educación emocional como un proceso profundamente relacional. No se trata únicamente de desarrollar competencias emocionales individuales, aunque obviamente también son muy importantes. Defendemos que la educación emocional no debería plantearse como una intervención puntual, sino como una práctica integrada en la vida escolar y vinculada a la cultura de centro. Esta es una de las principales aportaciones del estudio: desplazar la mirada
desde el programa hacia la comunidad que lo hace posible. Desde el punto de vista educativo, los resultados sugieren 3 implicaciones principales. La primera, integrar la educación emocional, como ya hemos resaltado, en el proyecto de centro, para que tenga continuidad y no dependa de iniciativas aisladas. La segunda, promover formación docente específica, orientada no solo a técnicas o actividades, sino también a la reflexión sobre la práctica y al bienestar profesional. Y la tercera, favorecer una participación activa y sostenida en las familias, generando espacios de comunicación que permitan compartir lenguaje, expectativas y estrategias. En conjunto, estas implicaciones apuntan hacia un enfoque sistémico, donde escuela y familia no deben actuar o no actúan por separado, sino como contextos interdependientes. Como conclusión, podemos afirmar que la educación emocional tiene un potencial transformador cuando se entiende como una responsabilidad compartida. Los resultados muestran que pueden transformar prácticas educativas, fortalecer relaciones y contribuir a construir comunidad. Pero también muestra que para que esto ocurra necesita diálogo, necesita continuidad y condiciones institucionales que la sostengan. La idea final que nos gustaría dejar es que educar emocionalmente no significa añadir una tarea más a la escuela, sino cuidar cómo la calidad de las relaciones, desde las que se enseña, se aprende y se convive. Por último, para finalizar, presentamos las referencias principales que han servido de base para esta... Uy, perdón, que me acelero. Bueno, y quedamos a vuestra disposición para preguntas, comentarios y sugerencias. Disculpa, gracias Marisa. Gracias, Marisa, por tu exposición, por la exposición de vuestro equipo de trabajo de la Universidad de Burgos. También muy interesante, la educación emocional como innovación docente. Por último, le vamos a dar paso, antes de las preguntas. Estéis cumpliendo todos con los tiempos establecidos. Eso es muy importante para que tengamos ese pequeño espacio de debate al final. Le vamos a dar paso a la intervención 6. Infancias invisibles en la era algorítmica, justicia digital, desigualdades emergentes y retos para el trabajo social. Una comunicación de autoría compartida por Irene Estrada Moreno, José David Gutiérrez y Marina Alba Cabello, de la Universidad de Málaga. Pues cuando queráis podéis compartir. No sé quién está ahora. Si va a entrar alguien, José David, o sigues tú. A ver, han levantado la mano por ahí. Bueno, está, no sé. José David, ¿tú sabes si son compañeras de tu equipo? Si hay alguna compañera conectada para esta intervención. Bueno, tú pones ahí que no, Irene. Está con el nombre de Carlos. Ah, bien, es que como tenemos al compañero Carlos, lleva un rato ahí. Perfecto. Ahora sí, es que tenemos al compañero Carlos de México y nos estaba confundiendo. Bueno, pues Irene Estrada, estás ya como panelista. Cuando quieras, sabes que dispone de 10 minutos. Muchas gracias por tu intervención. Imagino que igualmente vas a compartir, ¿verdad? Presentación, está activa la función de compartir, puedes hacerlo cuando quieras. Pero no puede compartir pantalla, me dice, y ahora no, antes, ahora sí como panelista, eso sería antes, ¿no? ¿No te parece para compartir? Pues es extraño porque a los panelistas, pero estás dentro ya como panelista, Irene. Carlos. Vamos a ver un momento.
Es que no le has dado a aceptar, le tienes que dar a aceptar, Irene, con el perfil de Carlos, le tienes que dar a aceptar para poder. Te hemos enviado la invitación, ¿vale? Te la envío de nuevo, ascender a panelista, te saldrá una notificación, le tienes que dar a aceptar. Ahora sí. Y ahora sí puedes compartir. Perfecto. ¿Se me escucha ahora? Sí. Vale, voy a intentar compartir pantalla. A ver si sale. Sí. ¿Se ve? ¿Se ve bien? ¿Se me escucha? Sí, Irene, se te escucha. Y se ve la pantalla. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes y gracias por dar la oportunidad, ¿no?, de este espacio, ¿no?, para compartir este tipo de cuestiones. Junto a mis compañeros, que bueno, ya los han nombrado, hemos hecho una revisión narrativa de, bueno, pues la parte de la tecnología, ¿no?, donde los niños y las infancias se encuentran hoy en día y donde parecía, ¿no?, que la era digital, pues esta era algorítmica, iba a dar muchísimas oportunidades y nos hemos encontrado pues que no era así. Durante épocas, pues, y muchísimas décadas, ha predominado esta visión tecnoutópica, ¿no?, de que la transformación digital, pues, ya daba lugar a una democratización social y que el acceso a Internet, pues, se presentaba como un mecanismo que era capaz de reducir dificultades, de ampliar oportunidades y especialmente en el ámbito educativo. Pero después de hacer esta revisión, hemos alcanzado el hecho de que esta expansión digital pues no erradica estas desigualdades sociales, sino que además las intensifica. Esto, pues, bueno, es una problemática que al final pues tiene un protagonismo singular en una infancia hoy en día totalmente digitalizada y, por supuesto, muchísimo más en la infancia que se encuentra en entornos vulnerables. Los niños y niñas pues que están en situación de pobreza, de exclusión, de migración, discapacidad, desigualdad de género, participan en estos entornos digitales en condiciones pues mucho más desfavorables y con menor acceso a estos recursos y muchas más dificultades para desarrollar estas competencias digitales beneficiosas. La metodología que hemos llevado a cabo ha sido una revisión narrativa y crítica de la literatura científica y de informes institucionales y documentos normativos, con una postura interdisciplinar, ¿vale?, para integrar aportaciones pues, desde el punto de vista crítico sobre tecnología, sociología digital, estudios de la infancia y el trabajo social. Los documentos que se han revisado han sido entre los de 2018 y 2026, en bases de datos pues, como Scopus, Web of Science, Dialnet, Google Scholar, entre muchos otros, ¿no? ¿Cómo pasamos de esta brecha digital a lo que llamamos justicia digital? Pues este concepto de brecha digital surgió hace ya un montón de años, en los años 90, para describir esta divisoria entre quienes podían conectarse y quienes quedaban excluidos de esta conexión. Y este enfoque hoy en día pues, resulta insuficiente, ¿no?, para capturar la complejidad de estas desigualdades tecnológicas. Nos encontramos en un momento en el que la desigualdad digital es multidimensional. Esto quiere decir que no depende solo de la conexión, sino que también influye la capacidad pues, de utilizar la tecnología de forma transformadora. Los niños y niñas pues, con menor capital socioeconómico o que pueden acceder a peores dispositivos, que tienen conexiones pues, a Internet más deficientes y que tienen como, más dificultades de acceso a estas vías de conectividad, desarrollan con unas competencias más básicas mientras que con quienes tienen ese mayor capital cultural y participan en estas actividades de aprendizaje y creatividad y tienen mejores y mayores oportunidades, ¿no? Entonces, esta justicia digital incorpora además estas cuestiones de poder, de participación y de reconocimiento que supone pasar de hablar de lo que llamamos conectividad a hablar de derechos. La infancia en estos márgenes digitales pues, se encuentra en una situación de desigualdad bastante grande. Los hogares con menores recursos pues, tienen dispositivos más precarios, acceso limitado a la red y menor acompañamiento adulto. Aquí la pandemia pues, evidenció cómo esto condicionaba muchísimo el acceso a la educación.
Las familias con mayor nivel educativo también promueven usos tecnológicos que están orientados más hacia el aprendizaje y en contextos pues, de vulnerabilidad predomina más el consumo pasivo. No se trata de falta de interés individual, sino de una desigualdad estructural. Y además, pues bueno, el género, la discapacidad y el origen migrante y la etnia pues interactúan con experiencias más diferenciadas. Las niñas, por ejemplo, enfrentan un mayor acoso online y los menores de minorías étnicas sufren una mayor estigmatización algorítmica. Conforme a la participación infantil y la ciudadanía algorítmica, las plataformas digitales han ampliado las oportunidades de expresión, de socialización, de identidad para los niños y niñas, pero coexisten estas arquitecturas algorítmicas que determinan qué contenidos cobran visibilidad y cuáles quedan invisibilizados respondiendo a criterios económicos y comerciales, por lo tanto no tanto a criterios de derechos, ¿no? Hay políticas no excesivamente restrictivas que limitan la autonomía del menor en nombre de la protección. También falta regulación, estamos expuestos a una violencia y una explotación y manipulación de las redes brutal y además la ciudadanía digital pues reconoce a los menores como sujetos que sí tienen capacidad de participación activa, pero no se les deja. Este sería el concepto de adultocentrismo digital, ¿no? Y aquí pues los menores son usuarios masivos de plataformas, pero su capacidad para influir en las decisiones que les afectan en realidad es prácticamente nula, con lo cual hay pues, escasa participación infantil en la elaboración de estas políticas digitales donde ellos son los principales protagonistas, ¿no? y los que están ahí día a día consumiéndolo. Y aquí entra pues la inteligencia artificial, ¿no? y que creemos que muchas veces de ayuda, pero crea también una nueva forma de invisibilidad social. La inteligencia artificial pues tiene ahora mismo mucho auge entre los niños, incluidos en la educación, en los servicios sociales, en el ámbito de la seguridad, la protección, pero estos sistemas de inteligencia artificial reproducen y amplifican estas desigualdades. Los motores de búsqueda pues reproducen estereotipos raciales y de género que están presentes en las estructuras sociales y están condicionados por esta información a la que están accediendo nuestros menores. Los sistemas predictivos en la administración pública también reproducen dinámicas de violencia sobre poblaciones vulnerables y esto pues también en protección de menores, por ejemplo, pues tiene muchísima influencia. Y muchos sistemas pues funcionan también con lógicas como la transparencia, pero en realidad dificultan la comprensión de criterios de decisión y planteamientos que dan interrogantes éticos, ¿no? Pues sobre rendición de cuentas o sobre protección a derechos fundamentales. La alfabetización digital es una competencia social compleja, ¿vale? Porque interpreta críticamente el funcionamiento de los algoritmos, detecta desinformación y sesgo en contenidos digitales, comprende cómo se utilizan y monetizan los datos personales, reconoce desigualdades estructurales en estas plataformas y además pueden prevenir violencias digitales de género y de acoso online. Pero esta innovación educativa no puede reducirse solo a introducir estas herramientas tecnológicas en las aulas. Por ejemplo, TikTok o Instagram o YouTube mantienen algoritmos, que son plataformas utilizadas por nuestros menores, pues mantienen algoritmos con las preferencias, las identidades y las relaciones sociales de forma automática, ¿no? Lo cual afecta, pues, de cierta y mucha manera a, por ejemplo, la corporalidad, el género, la etnia o la clase social. Y estas experiencias de intervención socioeducativa comunitaria que incorporan las metodologías participativas que están centradas a lo mejor en talleres audiovisuales, narrativas digitales, pues permiten al final transformar a estos niños y adolescentes en consumidores pasivos y en productores activos de contenido y conocimiento que no está sesgado ni protegido. Y aquí, pues, el trabajo social socioeducativo pues, es fundamental, ¿no? Para identificar estas desigualdades emergentes y acompañar estos procesos de alfabetización digital que pueden hacer puentes entre la innovación, la inclusión y la garantía de derechos. Entonces, pues, ya termino. Tenemos algunos retos, ¿no? Dentro de nuestra profesión. Uno de ellos, la alfabetización crítica. Tenemos que intentar tener un acceso primero universal con políticas de conectividad que garanticen los dispositivos y la infraestructura de toda la infancia,
estrategias educativas que estén centradas en un pensamiento crítico con protección de derechos y no solamente el uso inconsciente de plataformas, y crear, ¿no?, la regulación de marcos normativos que garanticen esta transparencia y la rendición de cuentas de los datos de los menores, incorporar la voz de los niños y las niñas en este diseño de políticas digitales porque son sujetos protagonistas de derechos, ¿no? Y aquí, pues, como he dicho antes, el trabajo social pues ocupa una función estratégica de intermediación entre la transformación tecnológica y la garantía de derechos de nuestros niños y niñas. Y poco más, me voy a saltar las conclusiones, que al final es un poco lo que he dicho ya. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Irene, por cumplir el tiempo. Bueno, que estamos a 8 minutos del final, creo que tiempo suficiente para hacer algunos planteamientos que tenemos aquí por el chat y alguna que otras preguntas. Empezamos haciéndole una pregunta a los chicos y chicas de México, Finanzas Adolescentes, que es como habéis denominado a vuestro grupo. Os hacen la siguiente pregunta. ¿Qué dificultad habéis encontrado durante el desarrollo del proyecto y cómo la habéis superado? Vamos a tratar de responder lo más breve posible para dar lugar a todos. Adelante, chicos y chicas. Ok, bueno, respondiendo a su pregunta, algunas de las complicaciones que nosotros tuvimos como equipo fueron buscar el apoyo de nuestra institución para otorgarnos digamos, nuestra sala, una sala que nosotros tenemos en nuestro plantel, y para ahí poder lograr tener nuestras pláticas y nuestras conferencias con los alumnos. O sea, eso fue lo más complicado, buscar ese apoyo de los directivos. Muchas gracias, chicos, por vuestra respuesta. Hay una pregunta que ya creo que está respondida, pero si quieres, Marisa, se la puede responder a viva voz. Los chicos de finanzas, os voy a silenciar un momento. Bien, sí, bueno, la pregunta tú ya la sabes, ¿qué programa se implementó en el aula y familias para implementar la inteligencia emocional? Bien, hay que añadir que esto parte de un programa mucho más amplio donde se han ido desarrollando cosas a lo largo del tiempo. Entonces, en relación al programa que implementamos dentro del aula, nos basamos en las competencias emocionales de Rafael Vizquerra y a través de ahí, según cada competencia, por ejemplo, conciencia emocional, hicimos una serie de trabajos dentro del aula con los chicos y chicas. Regulación, autonomía, habilidades socioemocionales, habilidades para la vida. Bueno, fuimos trabajando las 5 competencias basándonos, como he dicho, en el modelo de inteligencia artificial de Vizquerra. Emocional, ¿verdad? Bien. Sí, hacen otra pregunta por aquí, por el foro de preguntas, que también va dirigida a vosotros, chicos y chicas de Finanzas Adolescentes, y os preguntan, en concreto es Noilin Vargas, ¿cómo han recibido los jóvenes esta propuesta? Bueno, a ver si podéis compartir vuestras impresiones de cómo vuestros compañeros han recibido esta propuesta que habéis realizado. La recibieron muy bien porque nosotros como adolescentes consideramos de que iniciar con finanzas desde esta edad nos puede beneficiar en un futuro para tener buen uso de nuestro dinero. Muy interesante, muchas gracias. Marisa, te preguntan de nuevo, ¿con qué herramientas cuentan las personas docentes para el trabajo de la educación emocional? Brevemente, porque una pregunta. Eso es uno de los mayores retos que ahora mismo tenemos los docentes. Se cuenta con muy poquitas herramientas, salvo su propia conciencia emocional y su propia formación específica. De ahí la demanda de más formación y más interrelación y mayor protección. Gracias. Bueno, yo en concreto tengo una pregunta para el compañero José David Gutiérrez, que se ha ocupado de hablarnos sobre la comunicación niños, niñas y jóvenes en el sistema andaluz de protección, contexto de acogida residencial. Bueno, como bien sabemos todos, esto es un congreso de innovación docente, emprendimiento y desarrollo social
pero hemos incluido por el compromiso que desde el Consejo Independiente de Protección de la Infancia y la Asociación Infancia, Cultura y Educación tenemos a lo largo de los años con el colectivo de la infancia más desfavorecida socialmente y en concreto con el colectivo de los niños, tanto en el sistema de protección como también con los niños migrantes sin referente familiar también en el propio sistema de protección. La pregunta, José David, sería, ya que estamos en un congreso de innovación y que has hablado de esa, digamos, no sé si llamarle quejas o cómo los chicos expresaban que los profesionales que los atendían, ¿no? No sé si todos en la categoría de educador o vamos a llamarle profesional en general, pues a veces se dirigían a ellos de manera no adecuada, ¿no? Piensa... ¿Qué aportación cree, José David, que la innovación docente, y digo bien, innovación docente referente a nuestro rol en las facultades como docente, en tu caso de trabajo social, en mi caso de educación social y seguramente otros colegas que estén aquí en el suyo, y desde el plano de la innovación, ¿no? podemos aportar, ¿no? Vamos a recordar aquella experiencia que en su momento tuvimos en Marruecos, llevando a chicos, estudiantes universitarios, ¿no? A conocer in situ. Y digo Marruecos por el contexto de los docentes migrantes, pero podrían ser otros, ¿no? ¿Qué piensas tú que puede aportar la innovación docente? Gracias, José. Bueno, pues yo creo que la innovación docente en este caso, pues, aquí estamos tratando, ¿no?, la importancia que tiene, pero yo creo que muchísimas veces en la propia universidad, o por lo menos si me lo llevo yo a mi contexto de trabajadores sociales, o hablamos, ¿no?, como dice, de profesionales en general, pues quizás no sea suficiente. Bien, es decir, todas las estrategias, habilidades que aprendemos o tratamos de enseñar al alumnado, pues yo creo que requieren en muchísimos casos una especialización todavía aún más, ¿no? Todavía un poquito más que lo que le damos en estos estudios, ¿no?, de posgrado. Yo pienso que proyectos precisamente de innovación docente, proyectos en los cuales se incorpore y el alumnado pueda incluso hablar, ¿no?, con esta relación que pueda establecerse con personas migrantes, ¿no? Vivir, ¿no?, conocer a las personas, porque muchísimas veces la gente no desprecia o excluye a las personas cuando en muchísimos casos ni conoce, ¿no?, o tiene a lo mejor alguna experiencia negativa o le han contado, ¿no? Entonces yo creo que la innovación docente aquí en este paso pues debería de meterse todavía más en las aulas, o por lo menos es una de las deficiencias que, como antes subrayaba en la ponencia, pues veo, ¿no?, en mi ámbito del trabajo social, ¿no?, la necesidad todavía de desarrollar muchísimo más todas las competencias y habilidades para que seamos buenos profesionales, o para que estos chicos y chicas que están estudiando pues sean buenos profesionales el día de mañana. Gracias, José David. Y para terminar, una última, ya casi el tiempo, creo que es abierta a todo por parte de Marjorie. Pues si alguna de las colegas que han intervenido, que no han participado en el turno de preguntas, pues quiere hacer la respuesta, pues lo puede hacer libremente, o si quieren dos compañeras, pero breve, porque estamos en el tiempo. Dice Marjorie, ¿qué concepción de innovación docente subyace en la experiencia presentada y cómo estas transforman las relaciones en la educación? Bueno, creo que todos nos hemos quedado un poco callados, quizás porque a lo mejor nos cueste trabajo interpretar correctamente. Bueno, se interpreta bien, quizás a lo mejor para dar una respuesta ajustada. Bueno, yo quizás desde mi posición de moderador, por cierto, no me he presentado hasta... tenía el consuelo de que mi nombre apareciera, pero no, en mi perfil pone Escuela Internacional de Emprendimiento Social, así que soy Antonio Jiménez, no me voy a volver a ocurrir en el resto de los seminarios, el coordinador de este congreso. Y bien, Marjorie, bueno, yo desde mi humilde opinión te puedo decir que para mí la innovación es un proceso de mejora, es un cambio que genera una mejora, bien. Por lo tanto, cualquier experiencia, presentada, y las que quedan por presentar y las que se están presentando en el formato de comunicaciones en vídeo, ¿no? Pues siempre generan
o transforma las relaciones con la educación en la medida en la que verdaderamente generen una mejora. No, muchas veces en esto de la innovación confundimos el tema de la tecnología, ¿no? Pensamos que por incluir la tecnología ya estamos innovando, ¿no? Y la tecnología de por sí no es innovación. La tecnología puede ser un puente ideal para la innovación, pero si no hay un cambio que produzca una mejora, sea o no sea con tecnología, no se va a producir dicha innovación, ¿no? Entonces, bueno, yo me atrevo, ya digo, humildemente a dar mi opinión porque veía que el resto de compañeros no responden. No sé si alguien quiere para terminar. Bien. Bueno, pues nada, ha sido un auténtico placer compartir este primer seminario de este primer congreso. Esperamos dentro de algunos años poder decir que los que estuvimos aquí estuvimos en el primer seminario del primer congreso. Lo podemos decir desde nuestro otro congreso que llevan 8 años, ¿no? 8 ediciones. Muy orgulloso por la respuesta que hemos tenido en esta primera edición. 300 participantes adultos, 500 uniendo a los 19 grupos de niños y adolescentes, por lo tanto 200 intervenciones, por lo tanto una satisfacción para ser una primera edición, esta gran acogida. Bueno, y el compromiso es que en los próximos días pues iremos, una vez estén editados estas intervenciones, pues la iremos compartiendo también para que el resto de compañeros que no han podido estar conectados ahora mismo en vivo, pues sí la puedan igualmente visionar estos seminarios. Bueno, pues sin nada más, vamos a hacer un breve descanso porque ya desde la organización nos preparamos para celebrar el segundo seminario a las 18 horas de España. Que tengan feliz resto de tarde los que estén en este lado del océano y feliz resto de mañana a los colegas que nos estéis siguiendo desde Latinoamérica, que me consta que sois algunos. Chao. Gracias.